Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. En medio de toda la discusión política que se está dando en el país, hay una elección de segundo grado, se le llama, que ya empezó en el país, pero que no se está discutiendo mucho. Y hoy queremos hablar sobre esta elección que se ha iniciado. Ya el Congreso ha dado el banderazo de salida. Y me refiero a la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, un órgano que podríamos decir es el corazón de la democracia de Guatemala. Y sin embargo, muchas veces pues, no discutimos mucho sobre lo que está ocurriendo ahí. Para ello, hemos invitado a dos expertos quienes le dan seguimiento continuo a estos temas y que estamos seguros van a aportar muchísimo a esta discusión. Me refiero a Jorge Ceballos, internacionalista, y Gabriel Reyes, oficial senior de NDI y analista político. A ambos, muchísimas gracias por acompañarnos. Gabriel, quisiera iniciar contigo. ¿Por qué es relevante esta elección que estamos viendo en el Tribunal Supremo Electoral? Y muy rápidamente y de forma muy concisa, ¿cómo se realiza? ¿Quiénes intervienen para que podamos tener ese contexto y de ahí pues podamos discutir? Claro, bueno, es importante porque el tribunal cumple con la función de árbitro entre la competencia entre partidos y candidatos, tanto desde su responsabilidad jurisdiccional, es decir, resolver los conflictos entre partidos, como desde su responsabilidad de organizar los procesos electorales. Em, Dicho esto, el proceso de elección toma la forma del clásico modelo de comisiones de postulación guatemaltecos, en la que se conforma una comisión de postulación que tiene que definir una lista de 20 aspirantes, una nómina de 20 aspirantes que van a ir a competir luego por los votos en el Congreso de la República. Es una comisión que se integra con el rector de la Universidad de San Carlos, un representante electo también en el Colegio de Abogados, eh, los decanos de Derecho de las universidades privadas, un representante de los rectores de las universidades privadas, ¿verdad? Y el decano de Derecho de la Universidad de San Carlos. Una vez integrada por esos cinco personajes, cinco representantes, pues tienen que elegir esta nómina que una vez llegada al Congreso, el Congreso tiene que decidir 5 representantes titulares y 5 suplentes electos mediante mayoría calificada, es decir, 107 votos. Un poco para que entendamos cómo estamos en cuestiones de tiempos, esta comisión de postulación se tiene que integrar el 19 de enero. Tiene 30 días luego para diseñar esa nómina, y luego, una vez entregada esa nómina al Congreso, el Congreso tiene que elegir más o menos antes del 20 de marzo, que es cuando está planificada la toma de posesión del Tribunal Supremo Electoral nuevo, cuando le tocaría. Ahora, Jorge, ya Gabriel nos explicaba cómo está conformada, esta comisión. Y básicamente la Universidad de San Carlos tiene dos puestos: el rector, el representante el decano, básicamente de la USAC, y luego un rector que representa a las universidades privadas, un decano que representa a las universidades privadas y el representante del Colegio de Abogados. ¿Cómo está la correlación de fuerzas en estos 5 puestos que van a estar definiendo pues, esa lista que ya nos explicaba Gabriel de 20 personas que van a pasar al Congreso y que finalmente ahí van a elegir? Creo que esa es una parte difícil porque quien preside esta comisión es el rector de la Universidad de San Carlos y sabemos que en los últimos años pues ha sido bastante cuestionado, no solo la forma en que llegó a ser el rector, sino también sus acciones dentro de este tiempo. Ahora solo, perdón Inclusive Jorge también. que te interrumpa. Esto es por ley, no es que lo hayan elegido Ah, de forma no, democrática. exactamente, no, sí, esto es por ley que está, así se configura, pero al final el puesto depende también de las actitudes y las aptitudes de la persona quien está. Sí, la composición no es que en este momento se haya hecho de esta manera, sino que se dice que el rector de la Universidad de San Carlos es quien preside esta comisión y pues en este caso es esta persona quien está dirigiendo. Pero también el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos también ha tenido cuestionamientos. O sea, al final estamos teniendo
un problema de sistema que ya lo hemos conversado en muchos programas, y el problema es que algo importante que tú mencionaste, el Tribunal Supremo Electoral es el corazón de la democracia, no es el final del proceso, pero es quien le da vida al proceso democrático a través de administrar esa elección para que la voz del pueblo elija a quienes quiere en el Congreso y quienes quiere que dirijan el Ejecutivo. El tema y los alcaldes, el tema es si la comisión está conformada por personas que tienen cuestionamientos, ¿qué calidad de proceso vamos a tener? Y luego viene otro tema importante. En los últimos 2 años se ha atacado de una manera sistemática al Tribunal Supremo Electoral, a sus empleados. ¿Quiénes van a querer participar y en qué condiciones van a participar? Y eso es importante que lo tenemos que observar porque al final, como bien plantea Gabriel, el 20 de marzo asumirá una nueva magistratura que tiene prácticamente 7 meses para levantar un proceso electoral. Ahora, Gabriel, ya Jorge mencionaba un punto muy importante y es el desgaste, el desprestigio, el cuestionamiento por el rector actual de la Universidad de San Carlos y por el decano, que ya están ahí, digamos, prácticamente con el puesto asegurado. 2 de 5. Ahora, Sí. hablemos de los otros 3, porque ahí están las universidades privadas que pueden hacer una enorme diferencia para evitar que este proceso sea cuestionado. Es decir, tienen en sus manos el Consejo de Rectores, el Consejo de Decanos de las universidades privadas, el darle credibilidad a este proceso, eligiendo personas que sean incuestionables y que puedan ser pues, la garantía de que este proceso pues, va a ser llevado de una forma transparente, limpia, ética. Sí, yo diría que tienen una grandísima responsabilidad que tienen que asumir de enviar personas, como dijiste, probas y que utilicen criterios democráticos para elegir. Y luego hay que hablar también de, el proceso asambleario de elección en el Colegio de Abogados, que va a ser una batalla seguramente porque intuimos, digamos, que va a existir diferencias entre los comisionados que probablemente terminen en un empate 2-2 y que esa persona electa por el colegio sea la persona que desempate. Dicho esto, creo que aunque haya muchos cuestionamientos sobre diferentes personajes que van a integrar esa comisión, es importante que haya un proceso de observación sostenido y sofisticado sobre las decisiones de la comisión. Creo que en 2 vías. Uno es que los comisionados puedan elegir con independencia de la influencia de actores, que el proceso no sea sometido a exceso de judicialización. Eso quiere decir que no estemos mandando expedientes a la CC y sea la Corte de Constitucionalidad la que termine ejerciendo funciones de comisión de postulación, como ha pasado eh, en otros momentos. Y creo que para eso es importante seguir, digamos, el trabajo que hagan las misiones de observación, tanto nacionales como extranjeras, sobre la comisión. Y yo agregaría un tercer factor, que es que los comisionados puedan elegir en tiempo, para que las cosas entren al Congreso dentro de los tiempos predeterminados en la ley y no estemos, Leo, con estos problemas complejos que suele resolver la Corte de Constitucionalidad de que no tenemos un pleno integrado a tiempo por falta de voluntad de los decisores. Jorge, ya Gabriel señalaba que el otro gran actor es el Colegio de Abogados. Ahí la responsabilidad es el de los agremiados. Lo que hemos visto en las últimas elecciones es que de alguna forma ha habido una mayor participación en el Colegio de Abogados en la elección de sus representantes y han asumido la responsabilidad histórica que han tenido con el país. En este caso, podrían quedarse en casa los abogados y decir, bueno, esto es algo que no me impacta, no me interesa. ¿O cuál debería ser la actitud pues, de los abogados que nos están viendo? Bajo la premisa de que el Colegio de Abogados tiene
tanta influencia en el aparato estatal, no debería de haber esa idea de no participa en ningún proceso, porque al final lo que hace el Colegio de Abogados sí tiene un impacto en mucha medida en todos los niveles del Estado. Entonces, esta elección, con mayor razón, tiene importancia de la participación, de ver realmente quiénes son esos candidatos que van a representar al colegio en esta comisión tan importante. Y también hay que reconocer, no podemos cerrar los ojos de que así como puede haber un proceso de observación, grupos de observación del proceso, etcétera, etcétera, también va a haber una reestructuración de esos grupos que no quieren que las cosas avancen. Entonces tampoco es de dormirse en sus laureles, decir ya logramos ciertos avances. No, es de seguir comprometidos en hacer que la representación del Colegio de Abogados sea con la mayor ética, con la mayor eh, profesionalidad y sobre todo en virtud de que hayan elecciones libres, transparentes y democráticas en Guatemala. Gabriel, tenemos, y ustedes me corregirán, pero entiendo que este Tribunal Supremo Electoral va a organizar, este nuevo que se va a conformar, va a organizar las elecciones de 2027, pero también las siguientes, las de 2031, si no estoy mal, con lo cual son dos procesos electorales que va a tener en sus manos y prácticamente van a definir quiénes participan y quiénes no participan si es que pues, utilizan criterios arbitrarios, como hemos visto en el pasado, podrían de antemano estar predisponiendo el resultado electoral con esas decisiones. Cuéntanos un poco de los peligros que tiene esto si sale mal. Creo que hay dos peligros, o bueno, hay muchos, pero dos atados a las funciones tradicionales de los tribunales, ¿no? Uno, el que mencionabas, la extralimitación en el uso de las funciones jurisdiccionales, es decir, utilizar criterios arbitrarios para excluir candidatos o para excluir partidos en la contienda, etcétera. Y el segundo, que se nos olvida muchas veces, es que el tribunal tiene la función y la responsabilidad administrativa de organizar las elecciones y eso conlleva un proceso de infinitas acciones que tienen que ejecutar, que va desde integrar los órganos temporales, que va desde hacer la distribución del modelo de medios de comunicación, que va desde fiscalizar el financiamiento electoral, y es decir, necesitamos un tribunal robusto que pueda cumplir con todas esas actividades y para eso creo que es importante que los electores consideren que si bien la ley exige que sean abogados y abogadas, que los magistrados electos también tienen que dominar cuestiones electorales y cuestiones de proceso. Y entonces creo que por ahí van los dos riesgos. Uno, que no haya capacidad en el Pleno de reestructurar las funciones administrativas para organizar elecciones con eficacia. Y el segundo es el que mencionabas, ¿no? Que abusen de sus funciones jurisdiccionales y le tiren la pelota a la Corte de Constitucionalidad de nuevo. Y en este contexto, ya vemos una primera visita que tuvimos de la Organización de Estados Americanos, quienes por primera vez, ustedes me corregirán, vienen a un proceso de elección de este tipo, porque han venido pues, a las elecciones generales, pero a esta elección de segundo grado, pues entiendo que no es tan usual, ustedes me dirán. ¿Por qué es importante que esté presente la OEA? Y algo muy importante que ustedes también me corregirán si tengo el dato incorrecto, pero entiendo que la decisión de venir a este proceso de observación fue de forma unánime, incluido, por supuesto, Estados Unidos. ¿Por qué la relevancia, Jorge? Como bien planteas, Paul, no es usual que tenga tanta observancia un proceso de elección de segundo nivel como el que tiene Guatemala. Sin embargo, estos son las consecuencias de ese ataque sistemático a las instituciones que velan por ese cumplimiento de la voz del ciudadano. Y como planteábamos antes, el Tribunal Supremo Electoral ha recibido ataques y entonces hay un temor. Y no es nada criticable ese temor de que quienes van a llegar a ejercer
esa parte fundamental de organizar elecciones, pero también impartir justicia electoral. Y como planteaba Gabriel, de que exista cualquier criterio para quitar a un candidato porque es incómodo o cancelar un partido porque es incómodo, sin que exista realmente fundamento técnico y legal para hacerlo. Entonces, la importancia de esto es porque necesitamos que se respete las instituciones, pero que se respete también la voluntad del pueblo. Y eso solo lo va a hacer con personas probas que lleguen a un órgano tan importante que, como también planteaba Gabriel, tengan la capacidad técnica, pero también los principios para dirigir y reorganizar administrativamente lo que tengan que hacer y enfrentar un proceso electoral que lo vemos lejos, lo vemos a año y pico, pero realmente el tiempo pasa y en las condiciones en que está quedando actualmente el tribunal, va a ser un reto grande para quienes lleguen a la magistratura el próximo año. Se nos está terminando el tiempo, ya quedan pocos segundos, pero quisiera que habláramos sobre la materia prima, podríamos decir. Ya hablamos de la responsabilidad de la Universidad de San Carlos, las universidades privadas, el Colegio de Abogados, pero suponiendo que, digamos, se conforma una buena comisión de postulación, el siguiente paso es contar con buenos candidatos, con personas que se animan a dar el paso en un momento crítico, en un momento histórico para el país. Primero, ¿qué tendría que hacer la sociedad civil para motivar a estas personas que puedan estar interesadas, éticas, para que den el paso al frente y participen? Y en segundo lugar, pues qué garantías pueden tener en un contexto complicado, pero viendo una parte positiva, digamos, viéndolo desde una perspectiva de tratar de motivarles, Gabriel. Sí. Yo creo que esa es la pregunta más compleja de todas, ¿no? Que es cómo motivamos a la oferta a participar. Creo que es importante que todos los actores y personas que tienen ojos sobre la elección estén pendientes eh, de que los candidatos puedan participar de forma independiente y evitar o estar atentos ante cualquier indicio de persecución penal y política contra ellos. Eso no sé si es suficiente, pero creo que es importante que se organicen estructuras de protección que observen que estas personas puedan, digamos, defender su causa y su postulación sin riesgo a la persecución. Eso creo que es muy importante y en términos de motivación creo que ese ha sido el reto en los últimos tiempos y va a ser el reto del futuro, ¿no? Cómo encontramos personas que quieran competir para ser funcionarios en entornos tan hostiles, tanto en términos digamos, la persecución en la perspectiva social y personal, pero sobre todo en un escenario donde hay riesgo de encarcelamiento. Yo quiero ser muy claro en eso, ¿no? No es fácil pedirle a alguien que participe cuando hay riesgo de que sea perseguido penalmente, así que creo que poner los ojos en eso, más que motivar, creo que es decirle a las personas que tienen malas intenciones en el proceso, decir que primero que se les está observando nacional e internacionalmente y segundo, que todos los puestos de poder van a cambiar en los próximos días, es decir, que hay poco tiempo también para aquellos actores que estén buscando empezar una persecución contra los posibles candidatos. No sé si eso responde a algo, pero... No, definitivamente, pero Jorge, incluso en los escenarios más complicados, siempre hay personas que dan un paso al frente y cumplen, digamos, con una función vital para la sociedad. En este caso ya se nos termina el tiempo y ya nos queda pocos segundos y para cerrar el programa, pero también la sociedad civil tiene que tener una madurez para poder darle ciertas garantías a estas personas, porque en el pasado a veces la sociedad civil ha sido demasiado impulsiva en emitir críticas a personas que no se tienen ninguna prueba ni nada y simplemente porque se le ve tal vez cercano a cierta ideología, por ejemplo, pues se le descalifica automáticamente. También la sociedad civil tiene que madurar en ese sentido y respetar la integridad de las personas que van a participar. Muy brevemente, Jorge, porque se nos termina el tiempo.
Sin duda alguna, creo que en la era que vivimos de extremos, de polarización, lo importante es encontrar ese punto medio de eh, ninguna persona es completamente falta de algunas acciones o de algún historial de errores o de tal vez algunas acciones incorrectas. Lo que tenemos que prevalecer es qué tanto esa persona hoy en día tiene la ética y los principios para desarrollar. El tema principal es que logremos ese punto medio y escojamos el que tenga las mejores calidades, pero no solo de la sociedad civil organizada, también desde la ciudadanía debe haber mayor compromiso en entender la importancia de este proceso, porque al final nosotros como ciudadanos también hacemos las elecciones y necesitamos un tribunal que tenga esa capacidad de acompañarnos. Y con esas palabras terminamos y ojalá que como sociedad pues estemos muy pendientes, porque de eso depende el futuro del país en los próximos años, de contar con un Tribunal Supremo Electoral que esté a la altura de las circunstancias y de los desafíos que tiene por delante. Así que ojalá que hagamos el esfuerzo como sociedad de verlo detenidamente, ser críticos y apoyar también que esto se realice, como ya decía uno de ustedes, con sus procesos normales, cumpliendo los plazos y pues no permitiendo que nadie estorbe este proceso que debería ser cívico y que fortalezca nuestra democracia. Así que Jorge, Gabriel, muchísimas gracias por su tiempo para este análisis y a ustedes en casa, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.